Buenas noches, hermanos, bienvenidos sean todos ustedes a su casa, mi casa, Camino de Santidad. Vamos a dar inicio a nuestro estudio de hoy. Vamos a comenzar con nuestro estudio. Los niños pueden pasar a su salón con su maestra, maestro. Ok, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, ¿sale? Vamos a orar. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, mi Dios. Gracias porque nos das la oportunidad de poder estar reunidos un miércoles más, aprendiendo de tu palabra, aprendiendo, Señor, como iglesia local, lo que hablaste a tus iglesias. Señor, te pedimos en esta noche que nos des sabiduría, que nos des entendimiento, Señor, a través de tu palabra y aquellas cosas, Señor, que no podemos comprender, que el día de hoy, Señor, al estudiar tu palabra sean claras a nuestra vida. Yo te pido, Padre eterno y glorioso, por aquellos hermanos que no han podido asistir. Te pido por aquellos hermanos que por ciertas circunstancias, Señor, se les ha complicado venir a los estudios de los miércoles. Te pido, Señor, que puedan organizar sus tiempos para que puedan estar de regreso. Te pido, Señor, por aquellos hermanos que están enfermos, que seas tú, mi Dios, quien les sane. Señor, danos sabiduría y entendimiento para poder exponer correctamente tu palabra, que no sean mis emociones hablando, sino tu Santo Espíritu, Señor, a través de mí, que hable tu palabra. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, muy bien, hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio de Apocalipsis, ¿verdad? Ya tenemos varias semanas estudiando este libro de Apocalipsis, pero mi intención era que pudiéramos ver las iglesias rápido, ¿verdad? Pero no cada tema nos llevara a ver una iglesia, pero es así como nos ha ido llevando cada tema a ir viendo una iglesia. Pero es el Señor que quiere enseñarnos, ¿verdad? A través de esto. Entonces, hermanos, vamos a ver ahora la sexta iglesia, ¿verdad? La sexta iglesia o la penúltima iglesia de 7, ¿verdad? Que es a las cuales el Señor Jesucristo les habla. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 3, versículo del 7 al 13. ¿Tienen frío? ¿O calor? ¿Podríamos apagar estos ventiladores para que no se escuche un poquito el ruido? Gracias. Es que así se escucha menos ruido. Ok, entonces Apocalipsis capítulo 3, versículo del 7 al 13. ¿Sale? Lo vamos a leer y dice así: Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre el nombre de mi Dios y el
escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, pues como podemos ver, esta es la iglesia de Filadelfia, ¿verdad? Es la iglesia de Filadelfia, y algunos teólogos han titulado esta iglesia como la que había perseverado pacientemente. La iglesia que había perseverado pacientemente. Otros le han dado el nombre de la iglesia fiel. Si hablamos de las 7 iglesias de Apocalipsis, Filadelfia, me gusta más ese nombre, ¿no? Filadelfia, la iglesia fiel. Y podemos ver, hermanos, hemos estado estudiando las otras 5 iglesias pasadas y hemos visto cómo el Señor exhorta a cada una de estas iglesias, reprende a cada una de estas iglesias, pero aquí encontramos algo con la iglesia de Filadelfia, que el Señor no hace una reprensión, ¿verdad? O el Señor no hace como una llamada de atención. Al contrario, el Señor les anima a que la iglesia siga y se siga manteniendo fiel, que la iglesia siga siendo paciente. Y es un contraste, repito, a las 5 iglesias pasadas, y claro que también a la iglesia que sigue, ¿no? Porque la iglesia que sigue es como la iglesia fría. Pero bueno, ahorita estamos en la iglesia de Filadelfia. Vamos a ver un poquito de la historia de Filadelfia, y realmente es muy poco. Dicen que la tierra de Filadelfia era una tierra muy fértil. Realmente era una tierra muy, muy fértil, y era el centro de una gran área vitícola, que quiere decir cultivo de la vid o cultivo de viñas. Entonces, el oficio de los del Filadelfia era producir vinos. Era como su más, pues era su mayor, ¿cómo se le llama? Fuente de ingresos, ¿verdad? Gracias. Producir vinos. Entonces, esto hacía la iglesia de Filadelfia, e inclusive me imagino quizás algunos hermanos trabajando en los viñedos, algunos hermanos trabajando, haciendo esto, ya que sabemos que el tomar vino pues era muy común, ¿verdad? Al momento de comer pues era tomar vino, y también o después de comer, para que pudiera hacer una buena digestión, ya que Pablo le dice a Timoteo: te recomiendo que a causa de tus enfermedades estomacales tomes un poquito de vino. Y yo sé que hay algunas personas que se inventan eso, ¿verdad? No, de hecho mi esposa y yo conocimos un matrimonio que no eran de esta congregación, pero los queríamos mucho, los apreciábamos mucho, y nos dimos cuenta que pues a él le encantaba el chupe, dicen por ahí, ¿verdad? El alcohol. Entonces, varias veces yo lo llegué viendo, lo vivían cerca de mi casa, y lo llegué a ver ahí por mi casa, que iba a comprar alcohol. Entonces yo una vez le dije: oye, pues hermano, no es correcto lo que tú haces. Y la esposa, justificándole, le dijo: no, es que fíjate que él padece del estómago. Entonces, pues por eso toma un poquito de alcohol. Pero no tomaba un poquito de alcohol, realmente se emborrachaba, porque lo llegamos a ver varias veces borracho. Entonces, yo sé que a lo mejor estos hermanos no lo hacían con esta intención, ¿verdad? Pero era algo que era su fuente de ingreso, ¿verdad? Y quizás algunos hermanos trabajaban en ello, fabricando o produciendo vinos. Filadelfia era la más joven de las 7 ciudades. La habían fundado unos colonizadores de Pérgamo en el reinado de Atalo II, que reinó en Pérgamo del año 159 al año 138 antes de Cristo. Filadelfos quiere decir en el griego, Filadelfos, que viene de Filadelfia, quiere decir en el griego el que ama a su hermano. Filadelfia quiere decir en el griego el que ama a su hermano. Y realmente esta iglesia estaba haciendo honor al nombre de la ciudad, ¿verdad? Realmente esta iglesia mostraba un amor por los hermanos, el que ama al hermano. Tal era el amor que Atalo, el rey que estaba ahí, le tenía a su hermano Eumenes,
que se llamó Filadelfo, o sea, ese nombre le dio, tal era el amor que tenía por su hermano, que por eso lo tituló el nombre de la ciudad, Filadelfo o Filadelfia, ¿verdad? Entonces, esta es un poquito de la historia de Filadelfia. Hermanos, el Cristo resucitado, cuando se presenta para hacer, o Juan, a través de que entrega estas cartas, el Cristo resucitado comienza siendo una descripción de sí mismo. De sí mismo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 dice: escribe al ángel en la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Repito, es el Señor mismo quien se presenta, ¿verdad? Y hace una descripción de sí mismo, nuestro Señor Jesucristo. Y con lo primero que se presenta es que Él es santo, ¿verdad? Yo soy un Dios santo, ¿verdad? Entonces podemos ver que en el Antiguo Testamento es así como se presentaba Dios, se presentaba Dios como un Dios santo. En Isaías capítulo 6, versículo 1 al versículo 5, Isaías 6, versículo 1 al versículo 5, en esta visión que tiene Isaías, dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Hasta ahí lo vamos a dejar. Bueno, entonces, hermanos, nuestro Señor es santo, santo, santo. Es el único atributo que nuestro Señor repite 3 veces: santo, 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 ¿verdad? Entonces, la palabra santidad, ¿qué quiere decir, hermano? Apartado, separado. Y la pregunta aquí es: ¿apartado de qué? ¿Separado de qué? Obviamente del pecado, ¿verdad? Entonces, en el Señor no hay pecado. En el Señor no hay cabida de que haya pecado. El Señor es puro. Y hermanos, cuando nosotros hablamos de la santidad de Dios, eso debería traer temor a nuestras vidas. Eso debería traer un temor a nuestras vidas, que estamos ante un Dios santo. Pero hoy la palabra santo se ha rebajado tanto, que la tenemos muy peculiar en nuestro vocabulario. O lo decimos, es que Dios es santo, pero ahora sí que de los labios para afuera, sin pensar y recapacitar, ¿qué quiere decir la santidad? Si yo estoy delante de un Dios santo, 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 a mí me pide que yo viva en santidad. Y muchas veces es fácil catalogar a una persona y decirle: los santos, o ese hermano, ¿verdad? Ese hermano es santo, cuando a veces no es santo. El hermano no es santo porque no está apartado del pecado. Está más en el pecado que vivir en la santidad. Entonces, esa palabra, hermanos, se ha rebajado mucho la palabra santo, pero es nuestro Señor Jesucristo, el Cristo resucitado, quien se presenta y dice: yo soy, se presenta de esta palabra y dice: esto dice el santo, el santo. Escuchaba a un pastor que decía: hermano, la palabra santidad se ha rebajado tanto que ahora cualquiera lo canta como si nada pasara. Y no tiemblan al momento de escuchar esa palabra. Decía, ya hasta en el rap lo mete, ¿no? Santo y santo. O sea, no dimensionas lo que es la santidad de Dios. Entonces, como tomar el nombre de Dios en vano, también se ha hecho como cualquier cosa. Ay, Dios mío, ay, Diosito, ay. No, hermanos, y es algo que ya que terminemos la serie de la membresía de la iglesia, vamos a regresar a los mandamientos. Entonces, dice el Señor, dice el santo, ¿verdad? Pero también dice el santo, el verdadero. Y cuando Cristo resucitado se presenta
como el verdadero, la verdad misma, ¿verdad? Como dice en el original griego, esa palabra verdadero es el real. Yo soy el santo, el real. Hermanos, y si Él es el santo y Él es real, en Él no hay cabida para el pecado, Él habla la verdad. Y lo que le va a decir a continuación a la iglesia es una verdad. Lo que el santo, el apartado del pecado, te va a decir es una verdad. Es una verdad. Dice, es el que tiene, dice, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Hermanos, esto que dice que tiene la llave de David, obviamente recordemos que el libro de Apocalipsis es un libro, mucho de ello metafórico, ¿verdad? No te imagines al Señor con una llave, ¿verdad? Una llave ahí, la llave de David, ¿no? Para abrir una puerta. Claro que no, ¿verdad? Lo que el Señor nos quiere hablar con esto, que Apocalipsis es un libro con mucha simbología. Lo que el Señor quiere hablarnos aquí, que esa llave marcaba autoridad. ¿Te acuerdas cuando le dijo a Pedro? ¿Qué le dijo? Yo entrego las llaves del reino, ¿verdad? ¿A qué se refería con esto el Señor? Que entregaba la autoridad a la iglesia. A la iglesia. Y es lo que hemos estado hablando ahorita en la membresía de la iglesia. La iglesia local en la cual estamos, la iglesia local no da un pasaporte para ir al cielo, ¿verdad? Nosotros no decimos quién va al cielo o quién no va al cielo. ¿Qué es lo que hace la iglesia local? La iglesia local lo único que hace, confirma, ¿verdad? ¿Quién va al cielo? ¿O quién es creyente? ¿O quién no es creyente? Porque el Señor ha entregado a ellos la autoridad. Entonces no es de que Pedro fuera como el primer papa, como se cree o se entiende. No, simplemente está hablando de autoridad. Entonces lo que el Señor Jesucristo está diciendo es que Él tiene la autoridad definitiva. Él es quien es la autoridad. No hay nadie más que Él. Él tiene la autoridad y dice, yo abro, si yo abro, nadie cierra. Y si yo cierro, nadie abre. Hermanos, y este pasaje que nuestro Señor Jesucristo está hablando viene tomado del libro de Isaías. Aquí hace referencia a que Ezequías tenía un mayordomo fiel que se llamaba Eliakim, ¿verdad? Y este estaba a cargo de su casa y era el único que podía dar acceso a la presencia del rey. Si él daba acceso, las personas podían entrar. Si él cerraba, nadie podía entrar. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo? Yo soy el camino. Yo soy quien da la autoridad para ver quién puede ir al Padre y quién no puede ir al Padre. Porque nadie va al Padre si no es a través de mí. Eso dijo en su palabra. Y es lo que está confirmando el Señor. Y esto es verdadero. Lo está diciendo el Santo, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesús está diciendo que Él es quien abre la puerta del reino de los cielos. Del reino de los cielos. Hermanos, ¿y cuántas veces en todas estas cosas, en cuestiones ministeriales, cuántas veces no hemos visto que es el Señor quien abre la puerta y es el Señor quien cierra las puertas? Es Dios, es Dios. Mira, cuando nos íbamos a ir a estudiar en el Instituto Bíblico dijimos, pues si es del Señor, que el Señor abra las puertas. Y si no, que nos las cierre. Y las puertas empezaron a abrir. Las puertas empezaron a abrir. Nos brindaban hospedaje, el trabajo, la escuela. Oye, pues yo no, con trabajos tenía dinero para poder irme. Y pues ¿cuánto cuesta el instituto? Y no, pues no, es gratuito. Este instituto no se cobra. Es completamente gratuito. Entonces, no, pues sí puedo irme. Entonces, fue el Señor quien abrió las puertas. Y la otra vez platicaba con mi esposa y le dije, ¿sabes cómo yo me fui? Tenía 18 años, casi recién cumplidos. Le dije a mi esposa, ¿sabes cómo yo me fui al Instituto Bíblico? Con mi boleto de camión y 200 pesos.
Es lo único que llevaba. Y bueno, y mi maleta. Es lo único. Y me decían mis papás, ¿pero de qué vas a vivir? Pues no sé, voy a llegar, la hermana nos va a dar hospedaje y pues a buscar trabajo, tengo que trabajar. Pero estábamos seguros que era el Señor quien abría las puertas, ¿verdad? Cuando llegamos del instituto fue el Señor quien abrió las puertas. Cuando íbamos a iniciar la obra, esta obra, Camino de Santidad, fue el Señor quien abrió las puertas. Es el Señor quien abre, y cuando el Señor abre, no hay nadie que cierre. Y cuando el Señor cierra, no hay nadie quien abra. Por más que ates, por más que declares, por más que reprendas, por más que exijas, si el Señor abre, abre. Si el Señor cierra, cierra. Él es quien tiene toda la autoridad de poder hacerlo. Inclusive, aun cuando decían, no te vayas a Camino de Santidad, ahí se enseñan puras doctrinas falsas, ahí se roban a las ovejas, el Señor abre. Y aquí están todos ustedes, es el Señor el que abre. Hermanos, entonces, cuando el Señor abre, no hay nadie que cierre, y cuando el Señor cierra, no hay nadie que abra. Entonces, vamos a ver cómo es nuestro Señor Jesucristo quien abre la puerta. Él es quien abre la puerta. Y podemos ver a quién la abre a la fidelidad o a esa iglesia fiel. En el versículo 8, lo que le dice a todas las iglesias, ¿verdad? En el versículo 8 podemos ver lo mismo, le dice, yo conozco tus obras. Otra vez repito, ¿por qué conocía sus obras? Porque era el Señor quien se paseaba por en medio de los candeleros, ¿verdad? Y los candeleros son la iglesia, ¿verdad? La iglesia. Entonces, ahí dice, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Fíjate, hermano, que cuando comenzamos a estudiar las iglesias locales de Apocalipsis, muy pocos se quieren comparar con la iglesia de Filadelfia. Les gusta o nos gusta compararnos más quizás con otras iglesias, ¿verdad? No, nosotros somos así como la de Éfeso, sí tenemos doctrina y buena doctrina, pero nos falta esto, ¿no? O quizás como la de Sardis, o quizás como la de Esmirna, o quizás como la de Tiatira. Pero hermanos, realmente ser como esta iglesia local es una bendición. Es una bendición. Cuando el Señor Jesucristo dice aquí, yo soy el que abre la puerta, que dice, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. La pregunta aquí sería, ¿qué es esa puerta abierta que el Señor Jesucristo ha dejado o ha abierto para que nadie pueda cerrar? ¿Qué nos quiere decir con esto? Hermanos, aquí hay varios términos en los cuales se puede creer, porque no hay una seguridad de poder hacerlo, se puede creer qué significa que esté esta puerta abierta. ¿Por qué? Porque, la primera de ellas, que se puede creer que está esta puerta abierta, es que puede que sea la oportunidad a las misiones, una iglesia misionera. Y yo me inclino un poco a esa postura. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque el nombre de Filadelfia es el que ama al hermano. El que ama al hermano. Si te fijas, esta iglesia era todo lo contrario a la iglesia de Éfeso. En la iglesia de Éfeso, el amor de los hermanos, ellos se había enfriado. Se había enfriado el amor hacia los hermanos, ¿verdad? Pero esta iglesia sí tenía amor por el hermano, tenía amor por el ministerio. Entonces puede ser, repito, que sea una oportunidad a las misiones, diciendo el Señor, soy yo quien te abre la puerta para que prediques el evangelio, para que el reino del Señor, como yo tengo las llaves y soy yo quien da autoridad y le he dado la autoridad a la iglesia, quien vaya y predique el evangelio. Yo he abierto esa puerta y la he puesto delante de ti.
¿Por qué se cree que puede ser eso? Porque en 1 de Corintios, capítulo 16, versículo 9, Primera de Corintios 16, 9, hablando el apóstol Pablo dice: porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. ¿A qué se refiere aquí el apóstol Pablo? Obviamente a la predicación del evangelio, como él era un misionero. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 12. Segunda de Corintios 2, 12. Dice: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor. Fíjate lo que dice: puerta en el Señor. ¿Ves cómo Pablo menciona esto de predicar el evangelio, de ser misionero, ir y predicar el evangelio? Lo pone como una puerta, como esa oportunidad para ir y predicar el evangelio. Colosenses capítulo 4, versículo 3. Colosenses 4, 3. Dice: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Que el Señor nos abra la puerta para predicar el evangelio. Y ahorita nada más tengo estos versículos, pero se me viene un versículo donde dice Pablo, muchas veces, si alguien me apoya y se acuerda, he querido ir a predicar el evangelio, pero no me ha sido permitido. ¿Cómo? Satanás me ha estorbado, ¿verdad?, para predicar el evangelio, o para ir y predicar el evangelio. Esa puerta no se ha abierto para que yo pueda ir a predicar el evangelio. Esto no quiere decir que Satanás es poderoso, hermanos, que es poderoso y que él va a impedir que se cierre, y que cuando tú le estás predicando, Satanás llega y le tapa los oídos a alguien y le dices, no escuches, no escuches, no escuches. No, hermano, como dice por ahí algún predicador, no, aún el diablo es el diablo de Dios. Aún el diablo es el diablo de Dios, y lo que Satanás hace es porque Dios se lo ha permitido, ¿verdad? Es solamente porque Dios se lo permite. Entonces, esta es una parte en la cual el Señor dice, yo pongo una puerta abierta delante de ti. Es esto, tienes toda la libertad de poder ir y predicar el evangelio, y no hay nada que te lo vaya a impedir. Soy yo quien abre esa puerta. Pero también otros han sugerido que esa puerta que se le abría a Filadelfia no era otra cosa más que Jesucristo mismo. Porque en Juan 10:7, ¿qué es lo que dice? Yo soy la puerta de las ovejas. Entonces algunos dicen que cuando el Señor dice aquí esta puerta abierta delante de ti, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, de sí mismo. Por eso yo creo más, me inclino un poquito más. Digo, yo no tengo problema por cuál de las dos te inclines, pero lo que debemos concordar aquí, que la puerta estaba abierta, ¿verdad? El evangelio está completamente abierto por los hermanos. ¿Por qué? Porque realmente los hermanos tenían una buena fidelidad. Los hermanos eran fieles, y lo poco o mucho que conocían los hermanos, lo vivían y lo aplicaban. Lo vivían y lo aplicaban. Hermanos, oremos al Señor por aquellas personas que traen un falso evangelio, y que así se lo presentan a las personas, engañándolos y haciéndoles creer que realmente tienen el cielo ganado, por llamarlo así, o que realmente son creyentes, cuando en realidad no son creyentes, porque han presentado un evangelio falso. Entonces, ahí mismo dice nuestro Señor Jesucristo en Apocalipsis 3:8. Vuelvo a leer, dice, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y lo que sigue a continuación, hermanos, es impactante. Y así como el Señor ve el pecado de la iglesia,
también el Señor ve las cosas buenas que la iglesia hace para el Señor. Y el Señor aún las elogia. Hermanos, ¿y cuántas veces no nos falta eso? ¿Cuántas veces no nos falta eso, hermanos? Elogiar. No lo elogies, no lo elogies. La gloria es para el Señor. Pero hermanos, a veces es bueno el elogio. A veces es muy bueno el elogio. Muchas veces nada más regañamos y vemos las cosas malas de nuestros hijos, o a veces nada más vemos las cosas malas de del marido, de la esposa, del hermano, de la iglesia, del pastor, pero no hay casi elogios. Y esto obviamente es para la gloria del Señor, pero muchas veces necesitamos ser elogiados, porque en ese elogio, hermanos, encontramos, ¿cómo se dice? Encontramos una confort, consolación, satisfacción. Hermano, vas muy bien. Hermano, esto. A veces yo le llamo la atención a Alexis. Alexis, esto y lo otro. Y Alexis, y cuando hace las cosas bien, de verdad, a veces le escribo, hermano, te agradezco. Hoy esto, hoy lo otro. ¿Verdad? Y yo sé que a veces me falta con algunos servidores acercarme y agradecerles. Pero aún a veces a nosotros, hermanos, se nos olvida elogiar a los hermanos que sirven, ¿verdad? Y sabemos que la obra es para el Señor, pero muchas veces creemos que la obra es en vano. Eso nos ha llegado a pasar. A mí me ha llegado a pasar. A veces digo, tanto tiempo y como que se ve que nomás no. Pero la obra va avanzando, hermanos, la obra va avanzando. Entonces, el trabajo no es en vano, no es en vano. Entonces, ¿qué me quedé? Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y no has negado mi nombre. Esta palabra, poca fuerza, esta palabra fuerza, es esa misma palabra que el Señor les dijo, y recibiréis poder. Esa palabra poder es dunamis, ¿verdad? Dunamis. Esa palabra dunamis viene de dinamita, ¿verdad? Dunamis, de ahí viene la palabra dinamita. Entonces dice, recibiréis poder, dunamis. Y esta misma palabra es la que usa el Señor Jesucristo, aunque tienes poca fuerza. Y esta palabra tiene varios significados. Esta palabra fuerza puede ser habilidad, poder para realizar milagros, el poder y la influencia que pertenece a las riquezas. O sea, esto puede tener en cuanto a la habilidad, puede también en cuanto a las personas para hacer milagros, o influencia o poco dinero, poca riqueza. Hermanos, y yo creo que el Señor Jesucristo, al usar esta palabra y al decirle, tienes poca fuerza, se refería a cada una de estas cosas. La iglesia de Filadelfia no era una iglesia que hoy en día muchos quisieran asistir. Era una iglesia quizás de pocos miembros, muy pocos miembros, porque también esa palabra poca fuerza quiere decir que mientras menos personas, pues es más pesada la carga. Poca fuerza, quizás era una iglesia de pocos miembros, era una iglesia que no tenía muchas habilidades, era una iglesia que quizás no se movía tanto en dones como la iglesia de los Corintios, pero también era una iglesia quizás pobre económicamente. Y quizás muchos no quisieran estar ahí. ¿Cuántas personas no vemos que van a una iglesia por la comodidad de la iglesia? ¿Qué personas asisten ahí? ¿Quién va? ¿Va de dinero? ¿No van de dinero? ¿Qué tal están las sillas? ¿Cómodas? ¿No cómodas? ¿Qué hay? Yo conocí un matrimonio que dijo, la verdad, yo iba a una iglesia nada más porque tenía aire acondicionado. Nada más por eso iba, porque tenía aire acondicionado. Hermanos, ¿quieres una iglesia de dinero y donde juntan pura gente de dinero? Ve aquí arriba, llegas a la esquina, donde topas, mano a la derecha. Puro recaudador de billetes están agarrando ahí. Puro recaudador de billetes. Desde que iniciara esa congregación, ya se juntaban un grupo de personas, tenían una célula, y esa reunión de célula era para tomar el café y predicar el evangelio, pero iba pura gente de dinero,
aunque no fueran creyentes. Una vez a mi esposa y a mí nos invitaron a una reunión. Conocimos a un pastor y se acercó conmigo y me dijo: ¿tú eres familiar de fulanito de tal? Sí, y fulanito de tal se congrega con él. Y como que pensó que yo tenía igual de dinero que él, pero no, nada que ver. Y oye, pues mira, te invito, tenemos una reunión, no va cualquier persona, nada más vamos unos cuantos. El pastor: vamos nada más unos cuantos, se pone bien. Lo que tratamos ahí no es tanto hablar como la Biblia. Lo que tratamos más ahí es como temas así de la vida diaria y de cosas de esas. Y le dije, y me dijo: ¿cuándo puedes ir? Y total, le dije a mi esposa: pues vamos a aceptar la invitación. Pues fuimos. Y yo, sorpresa, pues me ve llegar en mi carrito, ¿verdad? Ya estoy hablando hace tiempo. Pues me ve llegar en mi carrito y como que dijo: caray, pues no va a ser lo mismo. Y cuando llegamos ahí a la reunión, realmente era más un club que una reunión. Bueno, voy a comenzar con el tema después de media hora, que ya tenemos tarde, pero se me olvidó lo que iba a predicar. ¿Alguien me presta su libro? Alguien, porque estaban viendo un libro. ¿Alguien me presta su libro? Se me olvidó, no lo traigo. Y los temas que tú debías hablar ahí: ¿dónde vas a viajar? ¿Cuál tarjeta tienes? ¿Cuál carro es esto? ¿Cuál carro lo otro? También te puedo pasar el nombre de la iglesia si te interesa. Hermanos, debut y despedida. Quizás esa iglesia no era muy conocida, era una iglesia pequeña, repito, muy pocos miembros, pero tristemente ahora las iglesias se miden por el número de personas que hay. ¿Qué número de personas hay? Esas son las iglesias que tienen un verdadero avivamiento. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Será así? O también se mide por los números de ministerios que las iglesias tienen. ¿Cuántos ministerios tenemos? ¿Es ministerios conocido en Colima? ¿No es conocido en Colima? ¿Qué es lo que hacemos o qué no es lo que hacemos? Pero hermanos, ni los números ni los ministerios nos muestra la iglesia pasada, que eso da a entender que una iglesia está viva. Tú tienes nombre de que vives, pero realmente estás muerto. Entonces, era una iglesia de muy pocas habilidades. Quizás esa iglesia no hacía obras de teatro, quizás esa iglesia no hacía una noche para jóvenes cristianos, antro en la iglesia, no tenía quizás esas habilidades. Hay muchas iglesias que se mueven en habilidades, pero no en la palabra de Dios. ¿Qué hacemos? A ver, ¿qué hacemos para los niños? ¿Qué hacemos para los niños? ¿Qué hacemos para los jóvenes? ¿Qué hacemos de esto? ¿Qué hacemos del otro? ¿Qué hacemos de esto? ¿Qué hacemos? Habilidades. Y muchas veces sin predicar la palabra. Me decía un hermano: pastor, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es la visión? ¿Qué es lo que se tiene como iglesia? Pues predicar la palabra. Eso es lo que el Señor nos ha llamado. Aquí nunca hemos hecho un evento evangelístico, ni tampoco hemos traído teatro, mimos o cualquier cosa como para ganar gente. Lo único que hemos hecho es predicar la palabra, porque yo estoy convencido que la iglesia no requiere de mis habilidades, la iglesia requiere de la palabra de Dios, de la palabra de Dios. Si realmente fueran mis habilidades, yo creo que ninguno estuviera aquí, hermano, porque no soy muy bueno para esas cosas, pero la palabra de Dios. Entonces era una iglesia que quizás no tenía habilidades como la gente creía o como la gente pensaba, pero repito, quizás tampoco era una iglesia como la iglesia de Corinto, que se movían muchos dones. Hermanos, pero la iglesia de Corinto se movían muchos dones, pero era una iglesia desordenada, completamente desordenada. Pero la iglesia de Filadelfia no, era una iglesia que el Señor le dijo: aunque tienes poca fuerza, inclusive también, como les digo, el término es pocos recursos económicos. Pocos recursos económicos. Quizás a veces tenían para la renta, quizás a veces, saben que no era renta, eran casas, ¿verdad?
nada más estoy. Tenían para la renta, quizás no, a veces sí había, a veces no, los hermanos no tenían, no sé. No era una iglesia que se iba al hospital quizás a regalar comida o donar, quizás no. Pero era una iglesia que aunque tenía poca fuerza, había guardado la palabra. Dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. A pesar de lo poco que tienes, eres una iglesia fiel. Eres una iglesia fiel. Fiel. Hermanos, y te voy a decir algo. Muchas veces muchas veces pensamos o creemos que necesitamos tener mucho para dar mucho. No, es que cuando yo tenga, es que si yo un día, no, es que si yo esto, no ocupas tener mucho para dar. No ocupas. De lo poco que el Señor te ha dado, de lo poco que el Señor te ha dado, sé fiel al Señor. Por eso le dice, de lo poco que tienes, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y esa palabra negar mi nombre, no es que dijeran, yo no creo en Cristo, yo no creo en Cristo. Sus hechos hablan que realmente me amas, que eres fiel, a pesar de que tienes poca fuerza. Te has mantenido en predicar mi palabra. Aunque no te mueves en todos los dones, predicas mi palabra. Predicas mi palabra. Hermanos, ¿nos parecemos a la iglesia de Filadelfia? ¿Qué diría el Señor de nosotros? Si se nos diera la oportunidad de que llegara alguien, sabemos que ya el canon está cerrado, no estoy haciendo una herejía ni nada de eso, pero que llegara alguien, aquí les manda una carta al Señor. ¿Cómo se referiría de nosotros el Señor? ¿Qué diría el Señor? Tienes algunos hermanos que son flojos. No les gusta trabajar. No estoy diciendo que hay algún hermano, simplemente estoy hablando así. ¿Qué diría? Tienes hermanos que se toman el pecado a la ligera. Tienes hermanos que dicen que me aman, pero realmente sus obras están muertas. Entonces, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Eres una iglesia fiel. Fiel con lo poco que tienes. Con lo poco que tienes. Hermano, y yo eso lo he visto. Aunque somos una iglesia con poca fuerza, y cuando me refiero a poca fuerza, estoy hablando en cuanto al número de personas, de miembros. Y sé que hay personas aquí que no son ricas ni millonarias. El Señor nos ha mantenido. El Señor es fiel. El Señor nos ha guardado. El Señor guarda su iglesia. Entonces, hermanos, el Señor premia y guarda a sus hijos. El Señor premia y guarda a sus hijos. Dice ahí mismo Apocalipsis capítulo 3, versículo 9, aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no a los que son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Que yo te he amado. Hermanos, el Señor, repito, guarda a sus hijos. Guarda a sus hijos. Y el Señor dice, esos que dicen ser judíos, pero realmente son sinagoga de Satanás, yo voy a hacer que ellos vean cómo yo te he amado. Y realmente eran personas que decían ser creyentes, pero no eran creyentes, ¿verdad? Por eso el Señor dice sinagogas de Satanás. Entonces, vamos al versículo 10. Apocalipsis 3, 10. Ya estos son más rápido, vamos sobre ya casi el final. Apocalipsis 3:10.
Perdón, 3. Sí, perdón. Es que se me movió. Discúlpenme. Aquí estoy. 3:10. Por cuanto has guardado mi palabra, la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Hermanos, ¿qué quiere decir el Señor con esto? Que nos ha de guardar para el momento de la prueba del mundo entero. La postura dispensacionalista enseña que va a venir ese tiempo de la prueba donde va a ser por todo el mundo será probado. Pero recordemos aquí que el Señor está hablando en este momento, ¿a quién? A iglesias locales. Lo que se estaba viviendo en ese tiempo, lo que se estaban enfrentando. Y recordemos, hermanos, que las 7 iglesias estaban en persecución. Las 7 iglesias estaban en tribulación. Hermanos, ellos no esperaban una gran tribulación. Ellos ya estaban siendo atribulados. Los estaban matando, quitaban a sus hijos, los ponían en el Coliseo, se quedaban sin trabajo. Ya estaban siendo atribulados. Pero cuando dice esto el mundo entero, esto puede tener 2 connotaciones. Puede decir que el mundo entero era una prueba muy grande que iba a venir para ellos. Claro que sí. Pero también cuando dice aquí el mundo entero, puede ser que Juan esté relatando algo así como una... en cuanto a lo que ellos conocían, vamos a llamarlo así como una hipérbole, es así como, todo el mundo me vio que me caí. ¿Todo el mundo? Todo el mundo me vio. ¿Nomás te vieron 2? No, pues todo el mundo. No, hermanos. Y quizás es lo que se está usando aquí, cuando el mundo entero. Recordemos que el Imperio Romano se conocía como el mundo entero, ¿verdad? Era el mundo. Entonces, es lo que dice el Señor. Viene una prueba, sí viene una prueba, pero yo te voy a guardar de la prueba. Por eso dice Judas, versículo 24, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Otra vez, el Señor Jesucristo no le dice a los cristianos que los va a liberar de la prueba. Lo que el Señor Jesucristo le está diciendo al creyente es que Él les va a dar el poder para soportar las pruebas. Él les va a dar el poder para soportar las pruebas. Él les va a dar el poder para soportar todas aquellas tribulaciones. Hermanos, no le hablemos a Pablo de tribulaciones futuras, de una tribulación que va a venir después de 2000 años. Para Pablo ya estaba siendo atribulado. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 8. Segunda de Corintios 4, 8 al 11. ¿Qué es lo que dice Pablo? Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Hermanos, ¿no te has preguntado por qué Lucas caminaba con Pablo? ¿Por qué Lucas hubo mucho tiempo que anduvo con Pablo? ¿Porque se caían bien o se hallaban bien? ¿Quién era Lucas? ¿Qué era Lucas? ¿Cuál era su profesión? Médico. O sea que Pablo tenía médico de cabecera. ¿Te imaginas cuántas cosas no había padecido Pablo? ¿Qué dice? Fracturas, latigazos, persecuciones. Yo imagino de verdad a un Pablo como algunos lo describen, ¿no? Un hombre pequeño, calvo, nariz aguileña, realmente muchas cicatrices en su rostro, en su cuerpo, por todo lo que había padecido por el Evangelio, por lo que él había padecido el Evangelio. Entonces, hermanos, versículo 11, nuestro Señor Jesucristo dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo, obviamente aquí nuestro Señor Jesucristo está hablando
de su segunda venida. Y fíjate que hace 2000 años el Señor Jesucristo decía, vengo pronto. En la teología hay algo llamado como el ya, pero todavía no. Cuando tú estudias la escatología, hay algo que se llama como el ya, pero todavía no. En los tiempos de Pablo ya estaban en los últimos tiempos, pero todavía no. ¿Sí me explico? Ya, pero todavía no. Ya, pero todavía no. Entonces, cuando el Señor Jesucristo habla de su segunda venida, lo hace con dos propósitos. Una advertencia para el descuidado: yo vengo. Que te halle velando, no te halle distraído, no te vaya a encontrar en pecado. Yo vengo pronto. Alerta, alerta aquel que está dormido. Pero también el mencionar su segunda venida traía un consuelo para los oprimidos. Yo vengo pronto. Para aquellos que estaban sufriendo tribulación, hey, tranquilo, yo vengo pronto. Yo vengo pronto. Y vamos sobre el final. Apocalipsis 3:12 al 13. Apocalipsis 3:12 al 13 dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, ¿te acuerdas que el domingo, te dije algo, que hay algo que se llama la metáfora mixta? Algo que no, como que lo dices, pero que no concuerda. Fuimos bautizados en el mismo cuerpo, pero que realmente quiere decir algo para que lo podamos entender. Parece que no hay como una lógica en lo que se dice, pero es algo para que lo podamos entender. Ok, aquí hay una metáfora mixta. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. ¿A qué se refiere? Yo lo haré columna en el templo de mi Dios. ¿Ya te imaginaste tú así como, ¿cómo se llamaba ese Atlas? Ay, ¿te acuerdas de esos libronones que no nos cabían en la mochila? Atlas, ¿verdad? ¿Te imaginas cuando dice aquí, yo haré una columna, yo lo haré columna en el templo de mi Dios? ¿Te imaginas a los cristianos así siendo una columna? ¿Literalmente? ¿Un templo literal así donde estamos como columnas? Claro que lo entendemos. ¿Qué es el templo? La Biblia dice que vuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo. Y cuando habla aquí dice, somos columnas, dice, yo les haré columnas del templo. Hermanos, repito, ¿cómo que columnas? Hermanos, la iglesia junta es el templo de Dios. Es el templo de Dios. La iglesia junta es el templo de Dios. Y es aquí a donde nos está llevando Apocalipsis de lo que sigue. Apocalipsis capítulo 21, versículo del 1 al 4. Ya estoy sobre el final, este es el último. Apocalipsis capítulo 21, versículo del 1 al 4. Jesús está describiendo a la iglesia de Filadelfia que ellos serán el templo de Dios, ¿cierto o no? Y que se los pondrá como columnas en el templo de Dios. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo. En otras palabras es, he aquí el templo de Dios con los hombres.
y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hermanos, ¿quién es la nueva Jerusalén? ¿Quién es aquel templo que se ve descender del cielo? ¿Quién es? ¿Un templo nuevo que el Señor hará? La iglesia. Que la iglesia junta forma el templo de Dios. La nueva Jerusalén como esposa ataviada. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente para recibir a su rey. Sigue el canto, ¿no? Es un canto muy bonito, ¿eh? Es un canto muy bonito. A ver, los de la alabanza, es un canto muy bonito, ¿eh? Hermanos, completamente bíblico. Esa gran ciudad que Juan describe en Apocalipsis 21, ese templo es la iglesia de Dios. Somos tú y yo, la iglesia de Dios. Hermanos, hasta aquí vamos a concluir. Gloria a Dios que ya llevamos hasta la sexta, ¿verdad? Sexta predicación. Vamos a orar para despedirnos, ¿sale? Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, se la puedo responder al final. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu fidelidad. Gracias porque tú eres un Dios bueno y fiel. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra aprendemos. Así como nos enseña, Señor, que las 7 estrellas son las 7 iglesias. Así como nos enseña, Señor, que el candelero son las 7 iglesias. Así como el ángel es el pastor. Y así como el aceite, el Espíritu Santo. Así podemos ver a través de tu palabra, Señor, que si nosotros, Padre eterno y glorioso, como dice tu palabra, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Señor, nosotros somos ese templo. Nosotros somos esa iglesia. No porque nosotros lo merezcamos, sino porque tú nos lo diste por gracia. Tú, Señor, abriste el reino de los cielos para que nosotros pudiéramos entrar a través de la puerta que es tu Hijo Jesucristo. Yo te doy gracias, Padre, por mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Que el Señor me les bendiga.